Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Esta mañana, y de manera sorpresiva hay que decirlo, el presidente Sebastián Piñera tomó juramento a Mónica Salaquet como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género. Era un cambio que no se esperaba, básicamente porque hubo un cambio hace 4 días, 5 días, al fin de la semana pasada. El jueves o viernes, no recuerdo para serle franco. Bueno, pero ¿esto por qué ocurrió? Después de esta sorpresiva renuncia de Macarena Santelices, que lo comunicó a través de Twitter a solo 34 días de haber tomado posesión del cargo. La salida se dio luego de diversas polémicas que marcaron su gestión corta pero intensa. Es la ex alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, militante UDI. Cerca de 2 horas después de la renuncia de Santelices, el mandatario realizó la ceremonia de toma de juramento a la nueva ministra en el Salón Mombaras, en La Moneda, asumiendo de inmediato sus funciones a minutos de que se conociera la llegada de Salaquet al Ministerio de la Mujer. Distintas personalidades del mundo político y social criticaron también esta designación de la ex subsecretaria en el caso del turismo, y ese Mónica Salaquet estaba a cargo de turismo, que es dependiente del Ministerio de Economía, por comentarios que había hecho Mónica Salaquet antes respecto de los derechos de la mujer, recordando episodios como cuando en 2013, a raíz del caso de una menor de 11 o 12 años, he leído las dos versiones, que resultó embarazada después de ser abusada por su padrastro. La ahora ministra de la Mujer valoró la decisión de la menor de llevar adelante su embarazo como una acción de valentía. Además, en 2010, cuando Mónica Salaquet era parlamentaria y se discutía extender el postnatal a 6 meses, calificó el proyecto como una guillotina laboral para las mujeres. La verdad es que se ha tornado difícil este es un cargo muy complejo porque claramente el activismo feminista tiene muy claro los límites y el activismo tiene mucha fuerza y tiene mucho raigambre social hoy día, cosa de lo que ocurrió el 8 de marzo este año, lo que ocurrió el año pasado. Por lo tanto, hay un filtro un sedazo muy fino para ver las acciones anteriores, las palabras anteriores, y la verdad que no es la primera ministra que tiene problemas, Mónica Salaquet. Vamos a ver cómo los conjura, cómo sale adelante, porque es cierto que Macarena Santelices también tuvo algunos problemas al entrar, porque no tenía una trayectoria en el mundo de la mujer o en los temas de género, pero básicamente lo que lo lleva a la renuncia, como algunos dicen que el presidente le pide la renuncia, ella dice que dio un paso al costado, la conversación entre ellos dos no la podemos saber a ciencia cierta, pero lo que termina sacando a Macarena Santelices del ministerio no tenía que ver su trayectoria o su pasado. Ella dijo, júguenme por mis acciones, y son sus acciones las que terminan complicándola. Por ejemplo, el nombramiento de un hombre ayer en el Departamento de Estudios del Ministerio de la Mujer, un periodista de apellido Rus. Ese nombramiento termina probablemente haciendo el punto de inflexión y la salida. No era su historia. Su historia fue complicada al entrar. Sí, la oposición siempre hace historia. Los movimientos feministas tienen la fuerza del activismo, también pueden traer problemas. Pero aquí se mide a los ministros cuando empiezan a ejercerlo. Hubo 2 videos del Ministerio de la Mujer que salieron en temas de mujer. Hubo un tema con el postnatal de 6 meses en caso de pandemia. ¿Qué pasó? La ministra de la Mujer tampoco fue una protagonista. Está el nombramiento del señor Rus. Entonces, en 34 días tuvo 4 problemas que no todos son responsabilidad de ella, pero tenía que acotarlos de alguna manera y no se le valoró bien en su gestión corta pero intensa. Veremos con Mónica Salaquet, que no entra con el pie derecho por lo que le acabo de decir, pero perfectamente en la gestión de su ministerio podría eventualmente dar vuelta al tablero, y lo han hecho otros ministros antes, que entran complicados y luego después enmiendan cuando están en el cargo mismo. Vamos a la mesa de conversación porque justamente de política estamos hablando cuando nos referimos a todos estos temas, pero hay una cosa que es la política de los nombramientos, la política de lo partidario, de la oposición, la política que hace el activismo, que son todas frutos del libre juego de la política, los que te conocemos. No nos vamos a espantar ahora, pero hay otro que es la política grande, la política mayúscula, la política donde efectivamente la cosa chica tiene que quedar en segundo plano porque hay una urgencia que es, literalmente, voy a usar un ejemplo, se nos incendia una casa. No tenemos que darnos cuenta mucho que salvamos, tenemos que salvar las vidas. Bueno,
Aquí no tenemos un incendio, pero tenemos una pandemia que ha matado a muchísimas personas, a más de 2.000 personas en nuestro país. Entonces, son personas que muchas de ellas no han podido salir a trabajar hace un mes, por lo menos en la región metropolitana. Se requiere que la política se ponga de acuerdo y de ese acuerdo nacional vamos a conversar con Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Heraldo, muy buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Después vamos a ir a los detalles si quiere, pero en lo general, usted que tiene ya tiempo, carrete en esto, ¿cómo le ve usted el sabor, el ambiente, la sensación ambiente a este acuerdo político que tiene que ser y tiene que ser además ahora? Bueno, las conversaciones siguen. Creo que estamos aún en los momentos preliminares, aunque el tiempo se va acabando porque el gobierno quiere llegar a un entendimiento sobre este plan de emergencia en 2 semanas y el plazo termina de aquí al domingo. El gobierno ha presentado algunas de sus cartas y veremos si es posible acercarnos. La impresión que yo tengo es que el gobierno tiene que darse cuenta que este no es un momento normal y que aquí no puede haber una negociación de toma y daca como en tiempos regulares. Estos no son los tiempos de una negociación típica y tradicional. Esta es una negociación en un momento de crisis, de emergencia, y se trata de llegar a un acuerdo para entregar recursos sustanciales a la gente. Eso es lo primero, es decir, la protección social. Cómo llegar con platas directamente al bolsillo de las personas, particularmente los sectores más vulnerables y la clase media que se está empobreciendo en estos momentos. Eso es lo primero. ¿Y para qué? Para que puedan respetar las cuarentenas y no tener que salir a buscar el pan diario si es que no reciben esos ingresos estas familias vulnerables y de clase media. Eso es lo primero. Después hay que concordar medidas de reactivación económica, de estímulo al empleo, que van a ser absolutamente fundamentales una vez que la pandemia vaya decayendo y todo esto en un marco fiscal de 18 meses. Eso es lo que hay que concordar. Y la impresión que yo tengo es que el gobierno no percibe todavía que estos son tiempos de profunda crisis y parece estar entonces una suerte de negociación como si fuesen tiempos normales. ¿En qué lo nota? Y segundo, pensando en que los gastos, particularmente para la protección social, fueron gastos permanentes, cuando van a ser gastos para 3 meses. Eventualmente se pueden prorrogar si es que la pandemia sigue en este curso tan grave que estamos viendo hasta ahora, pero son fondos de emergencia para tiempos de emergencia y no gastos permanentes. ¿Dónde está la gran diferencia, Heraldo, respecto, por ejemplo, de la propuesta de los economistas Martínez, Sangüesa, Repeto, Edwards, Valdés y de Gregorio, que son 12.000 millones de dólares a 18 meses? El gobierno hoy día plantea uno de 10.000 millones de dólares, que tiene otras componentes, pero también es un mediano plazo. ¿Cuál es la gran diferencia que ve usted? Bueno, ahí está la primera, tú lo acabas de decir, el gobierno está hablando de 10.000 millones de dólares para 20 meses y estos economistas nos decían 12.000 millones de dólares para 18 meses. Segundo, el gobierno está dividiendo estos 10.000 millones en 3.000 millones para la protección social para estos próximos meses y 7.000 para reactivación, creación de empleo. Sin embargo, estos 3.000 millones no vienen de un nuevo esfuerzo fiscal. No, es simplemente reorganización de presupuestos. Es decir, son recursos que se van a sacar de subejecución del presupuesto actual y que se van a traspasar entonces para estos objetivos. Eso no importa tanto, lo que importa es el propósito. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Y aquí hay una diferencia importante que creo que hay que subrayar. Lo que estamos diciendo es que las platas que se tienen que entregar a las familias más vulnerables, a la clase media
que se está empobreciendo, tiene que ser suficiente como para que se queden en sus casas y respeten las cuarentenas. ¿Cuánto es eso ahí? Eso sí, para nosotros significa eso la línea de la pobreza, es decir, 114. que estas familias reciban 370.000 pesos por una familia de 3 personas y 450.000 pesos para una familia de 4 personas. Eso es lo fundamental. Y luego que las personas que estén recibiendo, por ejemplo, el subsidio de cesantía, o que estén recibiendo una pensión, que esas personas se les ponga la diferencia para llegar a la línea de la pobreza. Claro. Y que esto se haga de la manera menos burocrática, con depósitos directos a las personas en las cuentas RUT del Banco del Estado. El 74% de la población tiene cuentas RUT en el Banco del Estado. Ahora, la propuesta del gobierno, según lo escuché yo al ministro Cristian Monkever, el nuevo ministro de Desarrollo Social, que está primero que se dieron en un tema que de alguna manera reconocen de forma implícita que fue erróneo al principio en el diseño, que era hacer decrecientes los aportes. Eso está zanjado, aparentemente no hay discusión, es decir, por parejo. Lo segundo es que ellos... Ahí hay un acercamiento. Hay un acercamiento, entiendo que ahí ya no se discute. Y lo otro es que el gobierno propone... Exactamente, sería plano. Claro, plano. 80.000 pesos por persona, sería una familia de 3, 240.000 pesos. De 4, 320.000 pesos. También restándoles si es que tienen otros ingresos u otros aportes para llegar a esos 320.000 pesos. La diferencia no es tanto como para que nos demoremos más días. Bueno, es una diferencia bien importante. Cuando estamos hablando de los 65.000 pesos actuales del IFE, de este ingreso familiar de emergencia, a lo que nosotros estamos hablando, que son alrededor de 115.000 pesos, es una diferencia bien sustancial por persona. Y ese puede hacer la diferencia para que alguien se quede en la casa y respete la cuarentena y no salga a que simplemente diga, mire, no me alcanza y yo tengo que salir a buscar el sustento complementario que yo necesito para mi grupo familiar. Y por lo tanto esa diferencia es bien sustantiva. Entonces hay una diferencia grande todavía en materia del monto. Nos hemos acercado en cuanto a que sea parejo y algo bien importante es que se suba el nivel de los beneficiarios, no solo el 60% de los sectores más vulnerables del registro social de hogares, sino que al 80%. En eso hay acuerdo también, ¿no? A mucha gente de clase media que hoy día lo está pasando muy mal. Entonces, allí hay dos elementos donde hay acercamiento. Pero el monto es muy importante y no es un capricho. Es simplemente aquello que es moralmente adecuado y es prácticamente adecuado para que la gente se pueda, en definitiva, quedar en la casa. Y eso es lo que queremos, porque si no, la pandemia va a continuar con el contagio porque la gente va a seguir saliendo a las calles. Entonces, si no atacamos la parte de la pandemia, es decir, que la gente se quede en casa, bueno, lo que vamos a tener es que se va a retardar cada vez más el retorno a la actividad económica. Y todos queremos que eso se produzca a la brevedad posible. Heraldo, no cabe ninguna duda que a estas alturas, a ese nivel de ingresos, cualquier peso importa, ¿no es cierto? Porque, no sé, 100, 200, 300 pesos puede marcar una diferencia de comer o no comerse un pan para una familia que está en esos niveles de pobreza o cercano o más bajo la línea de la pobreza. Estamos de acuerdo. Pero de los 60 de hoy, del aporte, a los 80, que es lo que propone el gobierno hoy día a través de su ministro Monkever, los 114 que proponen ustedes, si partimos la diferencia por 2 vamos a estar en 100 aproximadamente. Nos falta tanto para llegar. No digo que sea poca plata, pero tampoco es una cantidad de plata que pueda hacer fracasar un acuerdo con el nivel de urgencia que tiene. A eso me refiero en que estamos cerca. Bueno, pero el punto, Matías, es que yo creo que todavía no hay conciencia de la gravedad de esta crisis y que si no actuamos de manera contundente, traspasando recursos robustos, esta situación va a continuar. Y miremos los ejemplos exitosos. Los países de la OCDE, con los cuales nos gusta compararnos, los países desarrollados, están poniendo el 20%, el 30%, el 40% de su PIB en justamente traspasos a las personas y reactivación económica.
Nosotros estamos hablando del 5% del PIB. Entonces, creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor. ¿Qué es lo que están diciendo los analistas internacionales, los columnistas, los principales diarios económicos, los bancos? Y ahora es el momento de endeudarse, que Chile, por lo demás, está entre los 3 países menos endeudados de la OCDE. Por lo tanto, tenemos un enorme espacio para endeudarnos ahora a tasas muy bajas, de 0% más UF más 0% a 10 años. Y eso quizás cambie de aquí al futuro. Y eso no es para gastar toda la plata de inmediato. Yo creo que eso es el colchón necesario que tenemos para gastar ahora en la gente, gastar ahora en la recuperación económica y tener un horizonte que nos permita después recuperar los equilibrios fiscales que son necesarios recuperar, porque aquí nadie está diciendo que vamos a gastar de manera indeterminada, ilimitada, pero sí hay que hacerlo en este momento. En el momento de crisis hay que hacerlo. Y tenemos además recursos en los fondos soberanos en el exterior. ¿Para qué son esos fondos? Sino para las emergencias. ¿Qué mayor emergencia que la mayor emergencia que hemos tenido en 100 años? Y de modo que hay que utilizarlos, o por último se pueden utilizar como colateral para pedir préstamos. Garantía. Chile ya demuestra que tiene muy buenas condiciones para conseguir bonos del Tesoro. De modo que creo que están las condiciones para ser más osados, para ser más ambiciosos. ¿Qué se explica usted o cómo se explica usted esto que define como la falta de osadía o la falta de arrojo? Porque no entender la crisis, yo creo que a estas alturas todos entendemos la gravedad de la crisis. Lo que hay es diferencia para abordarla. Porque decir que usted no la entiende sería probablemente minusvalorarlo. Y la verdad que eso a mí me parece que no va por ahí el asunto. ¿Qué cree usted que pasa por la cabeza del ministro de Hacienda para tener el planteamiento que él tiene? Que naturalmente debe ser bien pensado, tiene que ser bien razonado y justificado por él. ¿Por qué creo que tiene esta diferencia con usted? Bueno, mire, ha habido hasta ahora una aproximación del cuentagotas, de ir poco a poco en vez de el gran influjo de recursos que necesita la gente hoy día y que va a necesitar la recuperación económica. ¿Cuál es el incentivo? Disculpe, Heraldo, pero ¿cuál es el incentivo? Porque él podría tener el incentivo hoy día de no cuentagotas, sino que abrir el chorro. ¿Cuál es el incentivo de Briones? Estoy tratando de entender. Probablemente lo que él quiere y lo ha dicho es que hay que también reservar fondos, reservar platas para la recuperación. Pero lo que está diciendo es que va a poner 7.000 millones de dólares para eso y ha hecho algunas propuestas concretas sobre esa materia. Pero creo que podemos hacer más. O sea, Chile puede. Chile tiene el financiamiento para hacerlo. Entonces, ¿por qué no 12.000 millones? ¿Por qué no 15.000 millones? Si eso es posible. Eso está en algunas de las propuestas que han hecho economistas respetados de nuestro país. Entonces, a mí me parece que es necesario tener esa mayor ambición. Quizás deba estar pensando el ministro qué va a pasar con la clasificación de riesgo en nuestro país, que si es que nos endeudamos mucho más. Pero eso sería en el caso de un país que estuviera muy endeudado. Pero Chile está de los países menos endeudados de la Tierra. O sea, Chile está casi al nivel de los países acreedores, de los países petroleros del Medio Oriente que le prestan plata al mundo, que tienen muy poca deuda. No está ahí Chile, pero está muy cerca. Entonces, tenemos un margen muy grande y creo que el poder hacer mucho más, el tener más espacio para más deuda, no nos va a hacer caer estrepitosamente en la clasificación de riesgo, que yo sé que esa es una preocupación que existe en el gobierno. Yo creo que este es el momento de ir en ayuda de la gente, en ir en ayuda de la economía y vincular esto directamente a la pandemia, porque si no hacemos que las personas que necesitan sus ingresos se queden en las casas respetando la cuarentena, esto no va a funcionar. Y Matías, ¿qué es lo que está pasando en muchas comunas de la región metropolitana, particularmente en las comunas de menores ingresos? La cuarentena no se está respetando. En San Ramón, en Puente Alto,
estamos en el 90% de movilidad. O sea, nadie está respetando la cuarentena. Heraldo, ¿qué le...? Está yendo a trabajar, está buscando los ingresos que no tiene, y por lo tanto la única manera de que esas personas no sigan contagiando a otras, sean sintomáticos o asintomáticos, es que les llegue financiamiento directamente al bolsillo para que entonces respeten la cuarentena y nos ayuden a que la recuperación económica sea más rápida, Heraldo, y no más lenta, no se extienda mucho más. Por último, ¿qué le ha parecido? Estamos hablando de ayuda directa financiera, pero ha habido otro tipo de ayuda que son las cajas, que han tenido también su polémica. Hoy se supo de los instructivos que venían desde el gobierno, de distintas reparticiones del gobierno. No sé si eso a usted le merece un análisis particular y el cómo se está haciendo la logística de la llegada de las cajas. Bueno, María, yo creo que una caja de alimentos para una familia que tiene problemas siempre es bienvenida, pero esas son soluciones absolutamente transitorias y que no tienen eficiencia. ¿Por qué es lo que está pasando? Yo he conversado con muchos alcaldes de la región metropolitana. ¿Qué es lo que me dicen? Bueno, esta fue una iniciativa de la Intendencia, se sacaron las fotos y nos traspasaron la responsabilidad a nosotros. Y ahora entonces los municipios están dedicados solo a repartir cajas. Y además les han cambiado el número de cajas, entonces algunos vecinos están enojados porque dicen que quizás no les va a llegar. Y está toda la municipalidad. Un alcalde me decía, mira, tengo hasta mi director de obras repartiendo cajas. Además, eso ha significado que muchas personas se han ido contagiando por el reparto de cajas. Entonces, a mí me parece que no es lo que debía haberse hecho. Se ha prestado para el abuso comunicacional, como todos sabemos. Abuso comunicacional y falta de respeto de la mínima distancia social. ¿Está al contrario de las cajas? Y hay otros métodos mejores. La posibilidad de tener una tarjeta VIP que les permita a las personas el poder comprar, que se les deposite mensualmente un monto para comprar alimentos en los supermercados y los almacenes locales. Es algo que se ha probado exitosamente en muchos países, incluso países desarrollados, y que algunas comunas ahora lo están implementando con bastante éxito. Una suerte de vales de 30.000 pesos para comprar en los almacenes locales. Eso sería mucho más eficiente que estas cajas, que sin embargo yo creo que son bienvenidas. Cuando a la gente le falta, evidentemente que son bienvenidas. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Que esté muy bien y suerte en las negociaciones por el bien de todos. Que esté muy bien. Chao, chao. Estamos pensando en el país. Ya lo sé. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. De vuelta en Vía Pública, tomamos contacto con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario, muy buenas noches y gracias por recibirnos en su casa. Buenas noches, Matías, gracias. ¿Estaba escuchando por casualidad a Heraldo Muñoz recién? Sí, escuché a Heraldo, hablé con él en la mañana también, conversamos un poco de este mismo tema. No sé si estaba escuchando porque recién tuvimos una conversa con él y uno de los puntos que me gustaría por el cual entráramos es esta falta de comprensión a la urgencia que siente él legítimamente que el gobierno o las autoridades de este gobierno tienen frente a la necesidad de llegar con dinero a las familias hoy. ¿Cómo interpreta usted esa mirada de la oposición? Bueno, como bien dice usted, Matías, es legítimo. Yo creo que sí hay un sentido de urgencia en lo que está haciendo el gobierno. Esta no es la única medida. Aquí ya se había avanzado, y lo habíamos conversado antes, en el bono COVID, en los dineros reservados para los créditos FOGAPE, en el ingreso familiar de emergencia, en las cajas que no planteaba ahí Heraldo que a él no le gustan. Es una de las fórmulas para que la gente no salga de la casa, dicho sea de paso, porque si le paso la tarjeta, le estoy diciendo salga, compre usted. Se han hecho varias cosas, y el gobierno, en un gesto absolutamente desprendido, le dice a la oposición, pues sentémonos todos juntos, conversemos, dialoguemos y lleguemos a soluciones comunes para primero enfrentar la emergencia económico-social durante la pandemia, que la gente no salga, que la pyme no quiebre, que mientras está con la cortina abajo, ¿no es cierto?, podamos lograr algún ingreso y pagar las deudas que se van acumulando, y luego, inmediatamente, cómo vamos a enfrentar la crisis económica
y social que se nos viene post-COVID, que es una crisis mundial, y tiene razón Heraldo, hay muchos países que han hecho unos paquetes enormes, pero yo le quiero, por ejemplo, señalar lo que pasa con Alemania. El paquete es gigante, pero lo están haciendo ahora, el más grande de todos, a la salida de la crisis. Yo creo que acá se está actuando a tiempo. Hay diferencias, obviamente. Nosotros creemos que hay que hacer un ingreso familiar de emergencia 2.0, más robusto, y eso va en la línea de lo que plantea Heraldo, para que la gente no salga de la casa. ¿Cómo sería Pero ese, muy importante, Mario? ¿Cómo sería ese 2.0? Conversábamos hoy día cuando me invitaban al programa que en la mañana me junté con Ignacio Briones en Hacienda, tuvimos una reunión en su oficina. La idea es que esto se converse, ojalá, entre los actores de la mesa de trabajo y después, obviamente, los presidentes de partidos, más allá de dar cifras por los medios de comunicación, porque eso mete presión, eso aparece uno como haciendo un anuncio versus otro. En la línea de lo que planteó el ministro de Desarrollo Social. Yo respeto porque ustedes tienen, y en la mañana me tocó conversar con el senador Montes en la radio y decía lo mismo, no nos hagan decir los detalles porque se puede echar a perder el acuerdo. Entonces, perfecto, lo cuantitativo respetamos que todavía lo dejemos para la mesa y entre ustedes. Pero lo cualitativo, ¿qué significa un 2.0? Significa que tenga un monto mayor por familia, por persona, que multiplicado por el número de miembros de la familia hace que una familia tenga mayor ingreso. Significa también que se puede extender probablemente a más personas de las que estaba considerado este ingreso familiar de emergencia. Significa también buscar otras alternativas. Ese es el IFE 2.0, más robusto, más recursos, quizás mayor alcance. Lo otro es créditos para enfrentar la emergencia a la pequeña, mediana y gran empresa, para enfrentar este chaparrón, el puente entre el estar ahora cerrado y volver en algún minuto de a poco a vender de nuevo, a levantar cortinas, etc. Y luego, el fomentar el empleo. Va a haber que hacer un subsidio a la contratación de personas. Eso no le quepa duda que va a ser una de las medidas. Puedo decir el qué, digamos, cuál, cuánto, dónde y a quiénes es lo que se está discutiendo en este minuto. No hay ninguna duda que Banco Estado tiene un rol mucho más importante que lo que se había pensado. Se le estaba pidiendo a la banca completa que asumiera, ¿cierto?, el tema del FOGAPE, y nos hemos encontrado con que sectores completos no están recibiendo crédito. Y me refiero al comercio, me refiero a la agricultura, me refiero a la gastronomía, que no están recibiendo créditos. El ministro de Hacienda me contaba en la mañana, Ignacio, que se juntaba con el presidente del banco, Sebastián Sichel, hoy día en la tarde. Espero que haya sido, no tengo duda, que fue una muy buena reunión, que va en esa línea, pedirle al Banco Estado que asuma un rol más importante. Si usted ve hoy día, Matías, en el informe que se entregó en la tarde de la expansión que está teniendo el virus, en las comunas donde más aumenta en la región metropolitana, son las comunas más pobres, digamos, las comunas populares. Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, Pudahuel. Entonces, estamos viendo que tiene que ver directamente el aumento del contagio con la necesidad que están teniendo muchas personas de salir a buscar algo para llevar a la casa. Y eso es lo que tenemos que atacar con urgencia, y en eso estamos de acuerdo con Heraldo, estamos de acuerdo con la oposición, y el gobierno está completamente de acuerdo. Si el punto es cuánto, cuándo, creo que estamos todos de acuerdo, tiene que ser ahora ya. No puede ser en un mes más, en 3 semanas más. Pero tiene que ser estos días, ¿no? Tiene que ser dentro tiene que ser este domingo, hasta llegar al acuerdo como máximo para empezar a repartirlo. Sí. Y lo otro que no puede pasar es que dividamos esto. Mire, veamos la emergencia actual, cómo hacemos para que la gente no salga de la casa, y después veamos la recuperación económica. No se puede separar las dos cosas, porque la recuperación económica es una urgencia hoy día, y va a hacerlo en 2 semanas más, 3 semanas más, vamos a empezar a levantar cuarentenas en la metropolitana, y ojo, somos metropolitanos céntricos, ¿no es cierto? Pensamos que todo pasa en la región metropolitana, y resulta que ya hay regiones que están de a poco abriendo sus comercios, empezando de a poco a retomar sus actividades, y con ello ya hay que avanzar, ojalá mañana, en medidas de fomento a la contratación de mano de obra, en medidas de apoyo a la pyme, de reconversión. Nos piden las pymes, las distintas zonas de pymes, ayuden a reconvertir a las que se murieron, porque algo hay que hacer con ellos también. Mario, sin forzarlo a las cifras, porque respeto yo la reserva que usted se ha comprometido con el ministro de Hacienda, pero con Heraldo Muñoz recién hablábamos, porque también lo leemos en los diarios, esto es re simple. Ellos piden estos 114.000 pesos, ¿no es cierto?, que es la línea de la pobreza por persona.
Y yo lo he escuchado al ministro Monkever, y no le tengo pinchado el teléfono, se lo escuché que lo declaró, 80.000 pesos. Tampoco es mucha plata, pero se puede llegar a un esfuerzo porque respecto de llegar en vez del 60 al 80% están de acuerdo. Respecto de no hacer decreciente el ingreso y el apoyo, sino que mantenerlo, están de acuerdo. Por lo tanto, estamos ahí en 34.000 pesos de diferencia, partiéndolo por la mitad, qué sé yo, son 16, 17.000 pesos. Para poder llegar a un acuerdo rápido. ¿Va a haber acuerdo, Matías? Yo creo ¿Cuándo? que si usted ve las distintas propuestas, bueno, se dice que el gobierno había planteado en 10.000 millones. Los profesionales que le colaboraron al colegio médico, que son de oposición, 3 economistas, mujeres, 3 hombres bien destacados, hablan de 12.000. Otro grupo de economistas habla de 15.000. Me da la idea que vamos a andar cerca de los 12.000. Como le digo, es un tema que tiene que verlo el Ejecutivo. Hay que sumarle a eso el apoyo a las personas que están contratadas honorarios, que va saliendo de manera paralela en este minuto. Hay que sumar el esfuerzo que se está haciendo hoy día, porque se siguen comprando cajas y se siguen distribuyendo. O sea, se está trabajando en este acuerdo. La oposición renuente, porque no entregó los votos, se abstuvieron, aprobó en el Senado el apoyo a las personas que prestan servicio honorario, en una parte de crédito muy blando y a largo plazo, y en otra parte de entrega de dinero directamente. Entonces se está avanzando con esto, se está pagando el ingreso familiar de emergencia. En paralelo le están pidiendo al mismo ministro de Hacienda, oiga, posterguemos todas las patentes de esto, las comerciales, las patentes de vehículos. Nosotros pedimos que se corriera el plazo de pago de las patentes de vehículos de transporte de personas, ¿cierto? Taxis colectivos, taxis y transporte escolar. Y eso hace que el fisco tenga menos ingresos. ¿Se puede endeudar el fisco? Sí, y esa es la discusión que se está teniendo hoy día. Pero Heraldo decía que más bien aquí estamos hablando de un gobierno que quiere reasignar más que ir a buscar plata fresca, plata nueva. ¿Usted comparte eso? Es una parte. ¿Cómo? Esa es una parte, pero es lógico. Si no pude implementar una serie de proyectos, no pude gastar esa plata, no viajó por Chile los miles de funcionarios públicos que en sus distintos servicios y ministerios que anualmente lo hacen, no se gastó en ese viático, no se gastó en pasaje, no se gastó en hoteles, en viáticos, ¿no es cierto? Si no implementé los distintos proyectos de aquí que había que tener a esta altura en sexto, séptimo mes pagado, voy a implementarlo si se dan las cosas de octubre en adelante. Hay un espacio. Todas esas platas, por supuesto. Hoy día vemos que NAP dice no vamos a repartir los bonos que íbamos a repartir. Es evidente que hay que hacer ajustes, que hay que hacer achiques. Uno, porque no se van a gastar esos dineros, y otro, porque lo hablábamos con el presidente, también hay un intento de aprovechar esta situación en el buen sentido y junto con el presupuesto base cero, que yo le tengo un poco de susto, ver cuáles son aquellos programas que estaban mal evaluados por años y que le seguimos metiendo plata y cerramos los ojos y miramos para el techo. Esos programas, yo le decíamos al presidente, no los cortemos, tratemos de arreglarlos, y en algunos casos va a haber que cortarlos porque no tienen arreglo. Bueno, esas plata también van a esto otro, ese otro ejercicio que va a haber que hacer. Es evidente que el Estado no puede seguir gastando lo que estaba gastando como si no hubiera crisis, y eso le está pasando a todos los países, incluso los países grandes. Si estamos cerrando embajadas, yo valoro el esfuerzo que está haciendo el canciller con un tremendo trabajo, y me da pena por Grecia y por los griegos, pero obviamente tenemos que priorizar otra bancada. Se están tomando medidas efectivamente de reasignación de recursos y es lo responsable, es lo que tiene que hacer el fisco responsablemente, porque al mismo tiempo que nos va a pedir a todos que sigamos pagando impuestos y a las pymes van a tener que seguir pagando impuestos, las pymes tienen todo el derecho de decir, bueno, en este momento me están pidiendo pagar los tributos de 3, 4, 5 meses más, y el fisco no está haciendo un esfuerzo. Hay que hacerlo, de todas maneras. Mario, ¿qué fue un autogol el instructivo de las cajas que emana de reparticiones gubernamentales, de decir que hay que sacarse las fotos, que hay que, en fin, usted lo habrá leído, todas las personas están al tanto, ¿no? Que hay que agradecer al presidente, que hay que poner al alcalde? Esas cosas a la ciudadanía le molestan porque da la impresión de que hay algunos que están sacando provecho de una ayuda, que además es ayuda con plata de todos. Miren, el 99,9% de las cajas se entregan sin fotos, sin nada. Este es un instructivo que tiene que ver con probablemente, y no quiero yo hacer de abogado de quien lo hizo, pero supongo que tiene que ver con mostrarle a la gente que se están haciendo cosas, que esto se está avanzando. No es buena la foto que aparece casi como de campaña, obviamente.
el gobierno ha querido involucrar a los alcaldes transversalmente, y eso es un dato importante, no es un aprovechamiento para favorecer electoralmente a una coalición. Aquí está trabajando el gobierno con alcaldes del PC, del Frente Amplio, de Chile Vamos, de la ex nueva mayoría, sin ningún inconveniente y codo a codo con ellos y con la gente de los municipios que está trabajando con mucho esfuerzo, alcaldes y funcionarios municipales, para entregar también estas cajas. Ojalá que la gente sepa, mire, este es un esfuerzo fiscal, porque es importante que la gente tome conciencia del enorme esfuerzo que está haciendo el fisco, que somos finalmente todos los chilenos. La señora que paga el pan en Cerro Navia, ¿cierto? Cuando paga el 19% por cada kilo de pan, está haciendo este esfuerzo también. Pero de ahí a transformar una cuestión de campaña, no me gusta, pero no veo ese sentido en el instructivo. Tampoco veo que aquí estén diciendo, oiga, esto se va a transformar en la franja del próximo candidato presidencial. Los parlamentarios, con el presidente lo conversábamos, en general nos hemos inhibido de asistir. El presidente mismo no ha estado en la entrega de cajas. Nos invitó en algún minuto los presidentes de partidos a los centros de distribución para que conociéramos, pero siempre con bajo perfil. Finalmente no lo hemos concretado. Yo creo que han habido algunas imágenes. No creo. Y el que lo haya querido hacer se equivoca, obviamente, hay que corregirlo rápidamente. Sí. Quiero ir al tema sanitario. ¿Cómo evalúa usted en estos momentos que parecen tan críticos, más allá que circunstancialmente hoy día las cifras decrecieron un poco, pero el propio ministro Mañalich ha dicho que no usó hoy esta palabra, pero la usó en otra baja que tuvo hace 2 semanas, el espejismo de los días mejores? Pero claramente vemos que este problema y todas las indicaciones de espacio público, las proyecciones de matemáticos indican que estamos en momentos todavía no en el pic. Hay algunos que hablan de un pic para julio o agosto. Cambios de cifras que cuesta comprenderlas. ¿Cómo ve usted el manejo hoy en día del ministro Mañalich? Yo sigo pensando sinceramente que el ministro lo ha hecho bien, que ha tomado las medidas que corresponden. Se pueden haber cometido errores o se cometieron errores, es evidente, siempre pasa. Pero el ministro ha hecho un muy buen trabajo. El balance para el Ministerio de Salud sigue siendo muy positivo. Vuelvo a usar el mismo ejemplo que me lo dio entre paréntesis un parlamentario de oposición, que es médico. Si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron en enero, el 4 de abril habría colapsado el sistema completo. Si estamos todavía con un sistema que está en la cornisa, no lo discuto, estamos ahí caminando en la cornisa. En cualquier minuto podríamos tener que empezar a decidir a quién conectar y a quién no. Todavía no ha pasado eso, pese a las cifras que tenemos. Estamos aumentando los testeos de manera brutal. Ya estamos con una cantidad de testeos per cápita que supera con mucho lo que es el resto de Latinoamérica. Estamos con cifras de fallecidos que son dolorosas, que son tristes, no hay ninguna duda, pero que siguen estando muy por debajo de lo que ha pasado en general en los países que lo han pasado mal. Respecto de las proyecciones, mire, a raíz del tema del plebiscito conversaba con parlamentarios, con dirigentes políticos franceses que están viendo ahora de retomar la segunda vuelta municipal y que están empezando a hacer su nueva normalidad, empezando a retornar a sus actividades, y me decían que también les habían dicho a ellos que viene entrada la primavera, casi aviso que el verano se iba a normalizar, y esto sucedió antes de lo presupuestado. Es muy difícil proyectar con este virus. Yo no me atrevo a decir si esto va a ser en agosto, soy un ignorante y lo poco y nada que sé, lo sé porque leo y escucho a las autoridades. Claro. Ayer el ministro Mañalich nos hizo una buena exposición en el comité político, y hay que trabajar para los escenarios malos, que es que estemos en un par de meses más todavía con mucho contagio y preparados para la otra posibilidad. Pero hasta ahora, hoy día, si usted me dice, hoy día, la foto de hoy sigue siendo un muy buen manejo el que ha hecho el ministro Jaime Mañalich, el gobierno, el presidente Piñera, la preparación que se hizo, el refuerzo que se está haciendo con un enorme esfuerzo de funcionarios de salud que se están sacrificando por todos nosotros de manera ejemplar. Bueno, hasta ahora todo ese esfuerzo colectivo de miles de personas, ese esfuerzo país que se está haciendo, tiene aún resultados y un balance positivo. ¿Qué pasa, Mario Desbordes, por último, si es que se logra este acuerdo político, se logra el aporte a las familias, vamos a suponer de 350.000 pesos en promedio por una familia, o cercano a 350.000 pesos mensuales garantizados para las familias de 3 miembros, y resulta que llega la plata y continúa el porcentaje de movimiento que hay en las distintas comunas de Santiago? Es decir, una cuarentena, no de mentira, pero una cuarentena así, un poquito soft en algunas partes. Que hoy día eso se comprende porque la gente tiene que salir a conseguir plata o comida para sus familias, eso está clarísimo. Pero si llegara la plata, ¿significaría o ameritaría o justificaría un endurecimiento
de la cuarentena ya con orden público, más controlada la ciudad? Se ha endurecido bastante. Hemos visto a Katy Martorell, nuestra subsecretaria de Prevención del Delito, reduciendo la cantidad de permisos ya al mínimo, fiscalizando en la calle, pero contra la irresponsabilidad. Mucha gente sale sin ningún salvoconducto, sin preguntar ni pedir nada. Yo he tenido hoy día reuniones en 3 comunas distintas de la región metropolitana, en Santiago y acá en Colina, y la cantidad de gente que uno ve en la calle es harta. En Santiago Centro, sobre todo, harto, pues. era muchísima. Bueno, en Ahumada, Huerta, no el 70% que le digo. Entonces, se escandalizaron mucho con el spot que hizo, creo que la SECOM, porque no es del Ministerio de Salud, pero yo creo que va en la línea correcta. Hay que sensibilizar, hay que obviamente tener recursos para que la gente no se vea obligada a salir a trabajar, sino que solamente salga a comprar lo estrictamente necesario, y para eso son los bonos que se están entregando y lo que se van a entregar. Pero también hay que hacer frente de alguna manera a la irresponsabilidad de miles que siguen saliendo, que siguen haciendo fiestas clandestinas, que siguen saliendo porque se cansan, que siguen, no sé, hay tantas razones para incumplir sin ninguna conciencia del costo que tiene esto para otras personas, que yo creo que hay que avanzar en paralelo en los bonos, en endurecer un poco más, en rebajar la cantidad de permisos ya al mínimo. Ya usted no puede exhibir cualquier documento o lo que exhibía en el principio. O sea, se ha visto por dónde había los forados, se están tratando de cerrar esos forados para que no sigan saliendo gente que no tiene que estar en la calle, pero junto con eso está el tema de la responsabilidad. Si no puede haber un carabinero por cada persona en la calle, no lo va a haber en ningún minuto, y si no somos capaces de comprender que tenemos que tener madurez, responsabilidad en esto, no vamos a salir nunca de esta pandemia. Mario Belforte, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Gracias a usted, Matías. Que esté muy bien. Muchas gracias. Cuídese. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. La priorización curricular propuesta por el Ministerio de Educación establece objetivos para la formación pedagógica de los estudiantes. En WebClass han ajustado sus módulos de planificación y evaluación, incluyendo herramientas que ayudan a los profesores a crear sus clases según los objetivos priorizados. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en webclass.com. Vamos a nuestra pantalla y revisamos qué es lo que tiene el portal de noticias24horas.cl, uno de los portales más visitados de Chile, con una amplísima información de todos los temas internacionales, bueno, del COVID, qué decir, de economía, de crónica, ahí está. Y encabeza en este momento el portal 24 horas con, por ejemplo, la Cámara aprueba la creación de una comisión investigadora por cifras de fallecidos por COVID-19. Estamos a lo mejor en la mitad de la pandemia y se está investigando sobre las cifras. No sé, parece... Bueno, es parte de las atribuciones que tienen los parlamentarios, pero parece curioso al menos, ¿no? Hacer una comisión investigadora, algo que está sucediendo en este momento, que se está ajustando casi todos los días, por intentar tener lineamientos internacionales, la OMS, los países europeos. Están las entrevistas del día, en fin, lo que usted necesite saber, ahí está 24horas.cl. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que nos muestra el termómetro en este momento aquí en la región metropolitana? Veámoslo, por favor, señor director. Dice que está el cielo despejado y que hay 3 grados con 8 décimas. Hace frío, créame, hace mucho frío allá afuera. Venía camino acá y bueno, todos nos toca ver, ¿no es cierto?, gente de calle. También algunos inmigrantes que lo están pasando particularmente mal. Hay, aquí cerca del canal, en Providencia, hay un lugar donde hay muchas carpas, pero cuando le digo muchas, debe haber 30 carpas en un lugar aquí en Providencia, cerca del río. Gente que está pasando este frío, pasándolo realmente mal. No deben estar con televisión naturalmente, por lo tanto le mandamos un saludo simbólico porque no les va a llegar a esas personas. ¿Qué es lo que ocurrirá mañana y pasado? Miércoles y jueves tenemos idéntico pronóstico de temperaturas máximas, pero para mañana despejado y para pasado mañana jueves el cielo parcial. Revisemos otras regiones del país, ¿le parece? Vamos. Castro, región de los lagos en la isla grande de Chiloé. Tendrá chubascos mañana, es una máxima probable de 11 grados. Hoy hubo mucha lluvia ahí en Chiloé, por lo que me contaban. Y San Antonio, que ya está en cuarentena, el puerto de San Antonio,
estará mañana despejado y una máxima probable de 14 grados. Esto es la región de Valparaíso, San Antonio. Bueno, ¿quién fue el líder de la banda española de rock pop Jarabe de Palo? Pau Donés no pudo con el cáncer de colon. Fíjese que se lo descubrieron a los 49 años y dijo en algún momento: me encontraron un cáncer que es tan potente como la vida que he vivido. Un hombre de vida power, los rockeros estos son de vidas intensas, ¿no? Bueno, enfermedad que al final, o sea, que fue diagnosticada en 2015 y que al final apagó su vida esta mañana a los 53 años. Conocido por éxitos como La Flaca, que hoy día estuve leyendo, yo no lo había escuchado, pero nunca había leído su historia. En un diario español hoy día venía la historia de La Flaca, que es un amor que tuvo cuando tenía 20 y pocos años, rodando un videoclip. En fin, conoció en Cuba, en La Habana, a una modelo mulata que trabajó en el video y se enamoró de ella y le escribió esta canción de La Flaca, que es una estupenda canción. Hit, super hit. O Depende, que estamos escuchando. Canciones que en 1998 lo encumbraron al sitial de los músicos más reconocidos, tanto en España como en otras partes del mundo. Bueno, el cantante fue hasta el año pasado muy activo en redes sociales. Solo en medio de la pandemia apareció públicamente para entregar un mensaje, pero en general ya estaba muy aquejado de su enfermedad que lo lleva a la muerte. Las redes sociales se han llenado de homenajes, saludos y recuerdos a este cantante que hasta el último minuto mostró pasión por un trabajo al que dedicó gran parte de su vida, desde que su padre le regaló una guitarra con apenas 6 años, para que vea usted. Esta noche despedimos vía pública con Depende, de Jarabe de Palo. Muy buenas noches y gracias por venir. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado.